Es hermoso. Y pensar que solo nos quedan 6 años hasta que nos devore. ¿6? Puede que menos. Los escépticos no tardarán en darnos caza. ¿Crees que lo conseguiremos? No lo sé, lo tenemos difícil. Llevamos 1 año construyendo el acelerador. Ya está casi terminado. En cuanto estabilicemos el agujero negro, todo volverá a la normalidad. No será tan sencillo. Siempre hay un margen de error que puede provocar el mismo final que en la Luna. Esta vez no ocurrirá. Hemos revisado con ciencia los cálculos. No puede haber error. Pues esperemos que los escépticos no vengan aquí antes. Ellos están seguros de que no funcionará. ¡Gerardo, Cifra! Rutherfordio, ¿qué ocurre? Se nos acabó el tiempo. Han descubierto la base. Ya vienen hacia aquí. ¿Qué? Se suponía que el gobierno nos daba protección. El gobierno ya no puede ayudarnos. Ahora solo nos queda aguantar aquí hasta que consigamos probar el acelerador. Dios mío. ¿Lo sabe Nickel? Aún no. ¿Puedes ir a informarle? Me quedaré aquí a supervisar este lugar. Nuestro escudo en teoría aún funciona, pero enviarán tropas terrestres en cualquier momento. Sí, Rutherfordio. Voy enseguida. Hay que defender este paso a toda costa. Rutherfordio, los he visto, vienen hasta aquí. ¡Jackson! No hay nada que podamos hacer. Son muchos y están bien preparados. ¡Maldita sea! Traiga más miembros del equipo. Necesitamos toda la ayuda que sea posible. ¡Rutherfordio! ¡Se acerca un tanque! ¡A cubierto de prisa, ocultaos! ¡Dios mío! ¿El ejército les apoya? ¿El puto ejército apoya a los escépticos? Es posible que se les haya unido una facción. Las cosas están muy mal últimamente. ¡Mirad! El acelerador está casi listo. Pronto podremos ponerlo a prueba. Esperemos que nada falle. No podemos invertir mucho más tiempo. El agujero negro es cada vez más grande. Si no lo estabilizamos en poco tiempo, puede que sea demasiado tarde. Lo sé. Haremos todo lo que podamos. ¡Nickel! Cifra, ¿qué ocurre? Han descubierto la base. Los escépticos ya deben estar cerca. No nos queda mucho tiempo. Hay que hacer las pruebas ya. ¿Qué? Joder, es demasiado arriesgado. Y suponiendo que funcione, todavía nos llevará más tiempo hacer el proceso de estabilización. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Deben estar al caer? ¡Oh no! ¡Ya están aquí! ¡Salgamos, deprisa! ¡Tanques! Vienen con fuerza los muy cabrones. Nickel, no podemos hacerle frente a esa amenaza. ¿Dónde está Rutherfordio? Nos está haciendo frente en la avanzadilla del norte. No lo conseguirá. ¡Hay que ayudarle! ¿Pero cómo? No tenemos armas para destruir esos tanques. ¡Podemos detenerles! Cooper y Ramírez, ir a la sala de máquinas. Preparar el acelerador para una prueba inmediata. Tenemos que hacer que funcione la máquina hoy mismo. De acuerdo, Nickel. Lo haremos lo más rápido posible. Cifra, tú y yo iremos a ayudar a Rutherfordio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ven, tengo una idea. Usaremos estos láseres industriales. En máxima potencia conseguiremos atravesar el blindaje de los tanques. ¡Genial! ¡Buena idea! Pero la batería no aguantará mucho en máxima potencia. Por eso debemos ser rápidos. ¡Vamos! Sube, yo conduzco. ¡Destruye el tanque! ¡Váyanse al infierno! ¡Nickel! ¡Aguantad, os ayudaremos! ¡Cifra, destruye ese tanque! ¡Allá voy! ¡Maldita sea! ¡Acabar con ese! Jackson, Gerardo, fuego a discreción. ¡Nickel! ¡Concentremos el rayo en un solo tanque! ¡De acuerdo! ¡Buen trabajo, Cifra! ¡Va por el otro!
¡Rutherfordio, no! ¡Rutherfordio! ¡Jackson! ¡Gerardo! ¡Malditos hijos de puta! ¡Nickel, hay que irse! ¡Son demasiados! ¡Me las vais a pagar, cabrones! ¡Joder! ¡Ah, joder, mierda! ¡Nickel, maldita sea! ¡Vámonos de aquí! ¿Ya estáis aquí? ¿Y los demás? Los han matado. No hemos podido hacer nada. ¿Solo quedamos nosotros? ¿Y el resto del equipo? No hay nadie más. Estamos solos. Todos han muerto o están desaparecidos. Dios mío. Nos derrotaron. Entraron en la base y destruyeron el acelerador. Toda esperanza estará perdida. Nada detendrá el agujero negro. ¿No hay otra forma? ¿Negociar? ¿Llegar a un acuerdo? Ya nada se puede hacer contra ellos. Conseguirán lo que quieren, acabar con el acelerador. Tienen miedo de que se repita el mismo suceso que en la Luna. El miedo es el que los empuja a luchar. Son incapaces de ver que nuestro plan es el único capaz de detener el avance del agujero negro. Pero ya está todo perdido. En cuestión de minutos entrarán y nos aniquilarán. Pero tenemos que hacer algo, aunque sea una locura. No podemos quedarnos a esperar nuestra propia muerte. Solo podemos hacer una cosa. No nos salvará a nosotros, pero quizá evitemos lo sucedido. ¿De qué hablas? De enviar un mensaje al pasado. Con este acelerador podríamos enviar un mensaje de unos pocos bytes de información. Si lo aceleramos más rápido que la luz, en teoría retrocedería en el tiempo. No es seguro, pero podría funcionar. Aparte, necesitaríamos toda la energía disponible. Muy probablemente el acelerador no aguante y se colapse, generando un nuevo agujero negro, destruyendo la Tierra. Jamás habría dicho semejante locura. Pero el final que nos espera es el mismo. Así que... ¿qué diablos? Hagámoslo. ¡Ya están entrando! ¡Envía el mensaje ya! ¡Yo lo retrasaré! Nickel, tú envía el mensaje. Nosotros los distraeremos. Vale, vamos a desplazar la antena 3.4.1. 3.4.1. Vale, coordenadas añadidas. Apuntaremos al cinturón de Kepler 292. A ver si hay algo interesante. Está en posición Rutherfordio. Bien, escuchemos. Nada, por esta zona no hay nada interesante. Bueno, me voy a ir a comer.
¿Tú qué vas a hacer, Gerardo? Me quedaré aquí un rato más, hasta que venga el relevo. Muy bien, que pases una buena tarde. Adiós, Rutherfordio. ¡Hey, Gerardo! ¿Cómo estás? Hola, Cooper. Aquí estoy, por algún punto del cinturón de Kepler 292. Oye, qué bien. Por cierto, ya han seleccionado el conejillo de Indias que probará el acelerador de la luna. Al parecer es un tal Mike del equipo Nova. Han desechado a los demás voluntarios, incluyendo a Nickel. Pues casi que mejor. Me sigue pareciendo arriesgado probar el acelerador por primera vez con una persona. No seas tan negativo. Nuestro equipo ha construido bien la máquina. Nadie podría haberlo hecho mejor. No hay nada de qué preocuparse. No es que dude de nuestra eficacia, pero sigo pensando que aún existe un cierto riesgo de que... ¡Shh! ¡Silencio! ¿Escuchaste eso? Sube el volumen. No puede ser. Es un patrón regular. ¿Un mensaje alienígena? No saquemos conclusiones tan rápido, Gerardo. Hay que avisar a Nickel y a los demás. Este es el sonido que hemos captado. Increíble. ¿Seguro que no son señales rebotadas nuestras u otra clase de señales no válidas? No, Nickel. Sabemos que no vienen del espacio como creíamos en un principio. ¿Cómo que no viene del espacio? Hemos triangulado su origen. Parece que procede de una base remota en el Ártico. ¿La señal viene del Ártico? ¿Qué hay en esa base? No hay nada. Hemos estado investigando y parece que se trata de una antigua base abandonada. Así es, no tiene sentido. No puede haber ahí una máquina lo suficientemente potente como para emitir señales y que nuestras antenas lo perciban. Esto no me cuadra. Puede que se trate de algún error. O quizá en esa base hay alguien. ¿Habéis descifrado el sonido? Jackson y Ramírez están trabajando en ello. Chicos, acabo de descubrir algo muy interesante. No sé qué significa esto, pero los números no me engañan. ¿Qué ocurre, Cooper? ¿Qué has descubierto? He hecho cálculos y al parecer esta señal proviene del futuro. ¿Qué dices, Cooper? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Hay una anomalía en su origen. Simplemente aparece de la nada. Los datos obtenidos dan a entender que la señal será emitida dentro de un año. Esto no tiene sentido. Esto se vuelve interesante. Bueno, lo mejor será revisar bien los datos y no dar por hecho cualquier cosa. Esto parece algo extraño. Nickel, hemos descifrado la señal. No ha sido muy difícil, tenía un patrón similar a los nuestros. Muéstralo en pantalla. Está claro, ¿no? El acelerador de la luna fallará y generará un agujero negro. Este mensaje lo hemos mandado nosotros, estoy seguro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Piénsalo, el acelerador de la luna en teoría es capaz de hacer retroceder un mensaje en el tiempo. Sí, pero ¿cómo lo han hecho si supuestamente es destruido? Porque construiremos otro, en el Ártico. Posiblemente para detener el avance del agujero negro. Y por alguna razón enviaron este mensaje, como última esperanza. La primera prueba será en poco tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos dos opciones. Creer el mensaje o no creer. Creer supondrá detener el experimento del siglo. Nadie nos lo permitirá. Pero no creer nos puede condenar a repetir la misma historia. Exacto. No es una decisión fácil. Todos sabemos que el acelerador nos llevó años de trabajo y sacrificio. Es la máquina más avanzada de la humanidad. La que nos abrirá la puerta al infinito. Es duro pensar que fallará, a pesar de estar convencidos al 100% de que está bien diseñada. El mensaje está claro. Y los datos sobre su procedencia también. Yo lo tengo claro. Y yo. Yo también. Pues no perdamos tiempo. Avisemos a nuestros superiores para que lo detengan. No y no. Déjense de cuentos. No vamos a detener el experimento a estas alturas por un estúpido rumor. Por favor, dejen de insistir. Otros equipos ya han revisado el acelerador y no hay ningún problema. Su trabajo en este proyecto ya concluyó. Por favor, desistan. ¡Joder! Llevamos semanas intentándolo. Nadie nos hace caso. Tal vez tenga razón. Deberíamos parar. Ya no hay nada más que podamos hacer. ¿Cómo que no hay nada más que hacer? No sé qué nos podría costar muy caro. Dicen que lo han revisado y no han encontrado nada. Esto es muy extraño.
Empiezo a pensar de que no es un fallo del acelerador. Pueden ser muchas cosas, y el tiempo se nos echa encima. Joder, esto se está complicando. Si no actuamos, se repetirá el ciclo. Si no actuamos... Hay que detener el ciclo, como sea. Rutherfordio, ¿cuándo sale la nave hasta la luna? Sale hoy en unas horas. Pero, ¿a dónde vas? Me voy a la luna a detener esto. Tú ayúdame desde el control. ¡Nickel! ¿Estás loco? Joder, maldito sea. Rutherfordio, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Nickel? Nickel va a detener al acelerador personalmente. Nosotros debemos ayudarle a llegar hasta allí. ¿Cómo le vamos a ayudar? Neutralizando los sistemas de seguridad. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que llegue rápidamente a esa nave. Está bien, avisaré a los demás para que pongan manos a la obra. Atención a todo el equipo. Nickel va a detener el acelerador por su cuenta. Pero para llegar allí necesita todo nuestro apoyo. Sé que nos condenarán por esto. Pero da igual, debemos ayudarle. Así será, Rutherfordio. Empezaré a desconectar las cámaras y alarmas. Nickel ya ha llegado a la entrada de la base de lanzamiento. La puerta está cerrada. ¡Abrirla! ¡Rápido! Ya casi tengo el código. Se están acercando guardias. Chicos, ¿alguna idea? Tranquilos. Creo que puede hackear ese auto. ¿Qué pretendes con eso, Jackson? Ahora lo verás. Buen trabajo, Jackson. Ya está dentro de la base. Pero no bajemos la guardia, aún no está en la nave. Se acerca a la puerta de embarque. Ya queda poco para el lanzamiento. Ese es Mike del equipo Nova. El lanzamiento debe ser inminente. ¿Quién es ese tipo? Nickel está dentro. En breve estará en la luna. Están cerrando con puertas. Va a despegar. En cuanto deje la Tierra no podremos ayudarle. Estará solo. Espero que lo consiga. Despegue en 5, 4, 3, 2, lanzamiento. ¡Tú detente! ¡Nickel! ¿Qué coño haces aquí? ¡Hay un intruso! ¡Hay que detenerle! ¡Maldito hijo de puta! La nave se desestabiliza. Perdemos potencia en los motores. Nos vamos a desintegrar. ¡Apaga los motores! ¡Aumenta la potencia del escudo! ¡Detente, cabrón! ¡Oh! Hemos perdido el motor principal. Perdemos altura. ¡Que pare ya de hacer eso! ¡La nave no aguantará más! ¡Ah! ¡Hijo de puta, ya basta! ¡Vamos a mucha velocidad! ¡Hay que frenar la nave con el motor auxiliar! ¡Acabamos de perder el motor auxiliar! ¡Agárrate, Nickel! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Oh, joder!
¿Qué demonios ha pasado? Hemos perdido el contacto. La nave se ha estrellado en algún punto del desierto. Trataré de buscar la zona de impacto. ¡Maldita sea! Nickel puede que esté herido. Voy a ir a ayudarlo. Buscar la zona de impacto. Mantenerme informado. ¡Maldita sea! ¡Mike! 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 ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! ¡No escaparás! Ni un paso más. Me rindo. Estoy herido. Has ganado. Tú ibas a sabotear el acelerador, ¿verdad? Eres el responsable de todo. Si supieras lo que yo sé, harías lo mismo. No estamos preparados para dar el salto. ¿De qué hablas? ¿Por qué querías detener la prueba? La humanidad no está preparada para dar este salto tecnológico. Crear portales para viajar por el universo nos viene grande aún. No tenía más remedio que detener el experimento y salvar a la humanidad. ¿Salvar a la humanidad? Deteniendo el acelerador en marcha, solo hubieras conseguido destruirlo todo. ¿Cómo estás tan seguro? Mi intención era detener el experimento, nada más. ¡Idiota! Si no llego a detenerte, se habría formado un agujero negro que acabaría con el planeta entero. No soy un experto en el tema. Solo sé que si no lo detenía, la humanidad acabaría entrando en una era de oscuridad. ¿Por qué crees eso? Porque ya ocurrió. Hace más de 40.000 años. Si me permites, te puedo enseñar una prueba. Está cerca, en el desierto. Está bien. Enséñamelo. Llevo años investigando una antiquísima civilización perdida. Bajo las arenas de este desierto he descubierto numerosas ruinas que demuestran lo avanzada que eran. Incluso me atrevo a decir que nos igualaban en tecnología. ¿Una civilización tan avanzada como la nuestra de hace 40.000 años? Es increíble. ¿Pero qué tiene que ver eso con destruir el acelerador? La respuesta está ahí abajo. Veámoslo. ¡Eso es imposible! Eso es lo que tratamos de conseguir con el acelerador. Un agujero de gusano estable. Un portal a las estrellas. ¿Cómo es que hay uno aquí? La civilización que descubrí llegó a conseguir abrir un portal estelar y estabilizarlo. De hecho, este portal lleva abierto desde entonces, pero ha ido perdiendo energía con el paso de los milenios. Se colapsará a la mínima interacción. Si ellos lo consiguieron, nosotros también podemos. Claro que podéis. Pero también descubrí que esta civilización murió al poco de abrir ese portal. Y muy probablemente sucederá lo mismo con el acelerador de la luna. No tiene por qué ocurrir nada. Que a esa civilización se haya extinguido en ese momento no afirma que a nosotros nos pase lo mismo. Yo lo tengo muy claro. Toda mi investigación se centra a eso. ¡Nickel! ¡Por fin te encuentro! ¡Rutherfordio! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Nickel, ¿qué sucede aquí? Vuestra es la lección. Mi tiempo ha acabado. ¡No, espera, no!
Nickel, ¿estás bien? Creo que sí. ¿Qué ha sido del acelerador? Nada. Lo han aplazado y están buscando culpables. Nos va a caer una buena. Ese tipo pretendía sabotear el acelerador. Pero ahora estoy confundido. No sé si este experimento es buena idea. Ya has hecho todo lo que has podido. No sé si has detenido el agujero negro. Aparentemente sí. Pero ¿cómo saber si de verdad has cambiado el futuro? No lo sé. Pero una cosa está clara. Estamos empezando a utilizar una tecnología que se escapa de nuestra comprensión. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Ahora larguémonos de aquí.